¿Alguna otra pregunta? Nada. Entonces ya revisamos el tema de PBR y el tema de ISIS. Y con eso terminaríamos la parte de los protocolos IGPs. ¿Sí? En ISIS, bueno, ya también vamos a hacer una práctica ahí para que vean que la diaria es totalmente simple, igual que en OSPF. Ya, entonces, y como este protocolo hemos usado de ahora en adelante, entonces ahí vamos a ir practicando con esto. Ya, entonces ahora comencemos un poquito sobre un tema que es bastante importante en las redes de alta velocidad, en las redes de los proveedores, en las redes corporativas, sobre todo por el tipo de tráfico que actualmente se transporta, ¿no? Ya la página web, eso no es importante, el correo electrónico no es importante, la transferencia de archivos realmente no es importante, son las aplicaciones en tiempo real, ¿ya? Entonces, un parámetro que hay que tomar en cuenta cuando diseñemos el tema de la convergencia de los protocolos de enrutamiento. En principio, protocolos de enrutamiento, realmente cualquier protocolo. Sí, cualquier protocolo que pase, que esté definido en capa 3 o que pase por capa 3. Por ejemplo, en MPLS hay un protocolo que se llama LDP, que es fundamental para el trabajo de la tecnología. Label Distribution Protocol, protocolo de distribución de etiquetas. MPLS, el corazón de funcionamiento de MPLS son las etiquetas, como el corazón de funcionamiento de IP son las direcciones IP. O sea, si no hay forma de distribuir las etiquetas, estamos fregados. Entonces, LDP también es un protocolo que pasa por la capa 3, se encapsula en capa 4, ya hemos de conversar sobre eso, pero para no dejar en el aire, ¿no? Entonces, necesitamos, por definición, todos los protocolos tienen un tiempo de detección de fallas, si lo queremos llamar así. Entonces, en general, los protocolos pasan por 4 fases de convergencia, ¿no? Entonces, una vez, o de reconvergencia, como lo quieran llamar, vamos a ponerle reconvergencia, que es lo que realmente vamos a hacer, reconvergencia. O sea, ya la red está operativa, está funcional y hubo algún inconveniente. El problema es que cuando hubo un inconveniente tiene que, así como los protocolos de enrutamiento, buscar un camino para enviar la información. Y en el tema del LDP, buscar un camino para distribuir las etiquetas y que obviamente el tráfico del cliente no se vea afectado, ¿ya? Entonces, digamos que yo lo que tengo es una línea de tiempo en el que está operativo, y digamos que en el tiempo cero hay una falla de alguno de los enlaces o de alguno de los caminos por los que se están enviando la información. ¿Cómo los protocolos funcionan nativamente? Es que ellos tienen un tiempo de espera, lo vamos a llamar T1, que es el tiempo de detección de la falla. En el caso de los protocolos de enrutamiento, hablamos del deep time. Ya, entonces aquí estaría el tiempo de muerte, que es como se traduce, ¿no? Acuérdense qué es el deep time. Fernanda, ¿qué es el deep time? En algunos textos, hold down time también. Lo mismo. Al final es un término, ¿no? ¿Qué es eso? Es el tiempo que un vecino espera hasta recibir los mensajes del otro lado. Eso es básicamente, ¿no? O sea, que en este tiempo, la red está muerta, literal, porque no está pasando tráfico, se cayó la ruta, y no es que ya encontró otra ruta. No funciona así de esa manera. Nativamente tiene que esperar que el temporizador del Elo Time, que ya saben, perdón, que del Deep Time, que ya sabemos que es 3 o 4 veces del Elo Time. Si es OSPF, 4 veces el Elo Time, y si es AES, si es IPP, 3 veces del Elo Time. Eso es básicamente, ¿no es cierto? Entonces tiene que llegar, este temporizador tiene que llegar a 0. Cuando el temporizador llega a 0, ahí recién se activa el T1. Ahí el protocolo detecta que hubo una falla. ¿Ya? Entonces, lo primero que hace es detectar la falla. Lo segundo, si es que estamos usando OSPF o el protocolo AES, ya, porque en EGRP funciona de manera diferente esta partecita. Lo segundo es que una vez que un router detecta la falla, ¿qué tiene que hacer? Tiene que avisar al resto, obviamente. Tiene que propagar ese aviso de que el router se cayó, de que la ruta principal dejó de funcionar, lo que ustedes quieran. Entonces es un tiempo de propagación. ¿Por qué
digo específicamente en OSPF y en IES, porque acuérdense cómo funciona IGRP. ¿Cómo funciona IGRP en el sur? Tienes un camino principal y el camino principal falla. ¿Qué hace el router de IGRP? ¿Ah? ¿Pero cómo? ¿Cómo hace? Ya sabemos, ¿no? Porque el router de OSPF también busca otro camino. El router de IES también busca otro camino. De hecho, el router con SID busca o no busca otro camino. Claro. Pero ¿cuál es la diferencia o qué hace diferente al protocolo IGRP? Recuerden que el protocolo IGRP, verán que están en participación de clase. Entonces yo ya voy preguntando y verán que ya quedamos que desde ahora, 0, bueno, X, carita triste o carita feliz. No vamos a ponerle 0 ni 1, sino carita triste y carita feliz. Entonces, Alison, te ganas una carita triste. Entonces, acuérdense cómo funciona. Ya. ¿Cómo es que funciona en IGRP? IGRP es el único protocolo que nativamente tiene la capacidad de, si se cumple la condición de factibilidad, tener una feasible suceso. Pues, esa feasible suceso, ¿qué es? Es una ruta de vacante. ¿Ya? ¿Y dónde se almacena esa feasible suceso? Se almacena en la tabla topológica. Entonces, cuando el router de IGRP detecta que la ruta principal falla, ¿en cuánto tiempo detecta el router de IGRP que una ruta falló? ¿Cuál es el deep time del protocolo de IGRP? 20 segundos, 100 segundos, 40 segundos, ¿cuánto? Vamos a poner ahí un temporizador. Ya, ¿cuánto? No, es 15 segundos. Ya dijimos que es 15 segundos, ¿por qué? Porque ya hemos dicho que IGRP, el tiempo en el que se envían los mensajes depende del ancho de banda de los enlaces. Y hemos dicho que se envía cada 60 segundos si tienes un enlace menor a un T1. Y un T1 es 1.5 megabits. Se ganan el semestre si encuentran en la ciudad una red corporativa que tenga un enlace de 1.5 megabits. No existe. Si en la casa, ¿cuánto tienes? Lo mínimo que me imagino que tienen ahora, 50 megabits es lo mínimo que cualquier proveedor te vende, creo que hasta 100. Lo mínimo que te vende, 100 megabits, porque ya venderte 10 megabits no tiene sentido. Claro, imagínense, un proveedor empieza a vender 10 megabits, cuando todo el mundo vende mínimo 100 megabits. Además ¿por qué es que tenemos 100 megabits como mínimo? Porque llega la fibra a la casa. Entonces no tiene sentido desperdiciar la capacidad de ancho de banda de la fibra dándote un enlace de 10 megabits. Entonces, pero asumamos ya, vamos a asumir que tienes 10 megabits. Entonces, está claro que no vamos a encontrar ninguna red corporativa. Y verán que estamos hablando en las casas. ¿Sí? La red de la casa es obviamente una red SOHO, ¿no? Small Office, Home Office, que es como traduce eso. En una red corporativa no vamos a encontrar ningún canal de comunicación menor a 100 megabits actualmente. Entonces, si es mayor a 1.5 megabits, que es el valor del T1, ¿se acuerdan? Esas cosas no se pueden olvidar. Verán que lo que les he venido comentando, ustedes van a ser los asesores de las redes en las empresas. Entonces, si ustedes no saben, ¿quién sabe? El T1 es un canal digital de los años 70, ya cuando empezó todo el tema de la comunicación digital. Entonces, el T1, T2, T3 y T4, que es como se llamaba, ¿no? Una tecnología llamada PDH. Era chévere esto cuando enseñaba porque era matemática y me gustaba, ejercicios matemáticos. Y además, eso funcionaba en Estados Unidos y en Europa, y en Japón. Y obviamente que Europa y el resto del mundo se crearon otra tecnología que haga exactamente lo mismo. Siempre ha habido esa disputa, ¿no? Entre si los americanos hacen una cosa, los europeos hacen otra cosa. Y a la final nunca han llegado ahí. De hecho, creo que lo único que tenemos estandarizados a nivel mundial es Internet. Porque no es que Europa se ha creado su propio Internet, ellos obviamente también hacen uso. Pero en general pasa eso. Entonces, en el E1 era 2048, y digo era porque ahora eso ya no existe. Pues, ¿quién va a contratar un enlace E1? En Ecuador habían los canales D, E1, E2, E3 y E4. Pues, ¿quién va a contratar esos 2 megas, obviamente? Y esto era 1544 kbps. Entonces, dice la teoría, y está claro por qué se toma el valor de T1, ¿no? Si IGRP fue desarrollado por Cisco, y Cisco es una empresa americana, y en América los canales digitales eran los T1s, obviamente que por eso es que el algoritmo dice que cualquier canal menor a un T1, los mensajes CELO en el protocolo se envían cada 60 segundos. Y cualquier canal de comunicación mayor a un T1 se envían cada
5 segundos. Y como el deep time es 3 veces el elo time, ahí están los 15 segundos. ¿Pero qué? ¿Pero qué hace? El momento que termina el temporizador se pone en 0, lo primero que hace es ir a buscar una ruta de backup en la tabla topológica. No propaga el evento, porque no tiene por qué propagar. Porque él asume que él tiene una ruta de backup. Entonces, primero busquen su tabla topológica. Si es que la ruta de backup está en la tabla topológica, automáticamente, o entre comillas, automáticamente, saca la ruta de backup de la tabla topológica y la inyecta en la tabla de rutas. Entonces, no tuvo que propagar a nadie, no tuvo que avisar a nadie. ¿Por qué? Porque él mismo encontró la solución. Recuérdense que no siempre hay una ruta de backup, no siempre hay una visible suceso, porque eso depende de la condición de factibilidad, ¿sí? De que la distancia anunciada sea menor que la distancia total, que quiere ser visible suceso, ese tipo de cosas. Verán que estas cosas estamos repasando de lo que ustedes ya aprendieron el semestre anterior. Entonces, traten de no estudiar para pasar la materia, porque si no va a pasar lo que les está pasando. Les pregunto cosas que son básicas y no saben. Literal, no es que no se acuerdan, no saben. Porque cuando uno ya aprendió y aprendió bien, no es que se olvida. Si les pregunto cuántos bits tiene una dirección y versión 4, creo que todos van a decir 32 bits, ¿sí o no? Creo que todos. Y es más en coro, porque eso sí aprendieron que era 32 bits. ¿Ya? Entonces, por favor, si no después vamos a... Y no para la materia, vean chicos, la materia es lo de menos. Finalmente hay 3 matrículas, no, es más, hay 4. Yo tengo el caso de una chica en